El martes pasado, el 10 de septiembre, murió en Madrid de un ataque al corazón Emilio Botín. Tenía 79 años, era el presidente del Banco Santander, una figura considerada clave para el desarrollo de la banca a nivel de España, a nivel europeo y a nivel mundial. Transformó el Banco Santander en un banco familiar, en el banco más grande de Europa, uno de los más importantes del mundo. Para hablar de la figura de Emilio Botín hemos invitado a Jorge Jordán, el presidente de Banco Santander Uruguay. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Leandro. Un placer estar contigo en este lugar, en este hermoso proyecto. La verdad, una idea renovadora que creo que viene con muchísimo éxito. Así que bueno, para mí es un orgullo que me hayan invitado a participar en este evento, a pesar de que seguramente el tema que vamos a tocar es una noticia no tan buena. Muchas gracias por haber aceptado venir, porque cuando lo invitamos, la idea, como usted dice, era hablar de la figura de Emilio Botín. La noticia obviamente se conoció aquí en Uruguay, el fallecimiento de una figura así, obviamente que llega, pero no sé si se conoce la trascendencia de Botín a nivel de la banca y además la trascendencia que tuvo para Uruguay en determinados momentos, él personalmente, más allá de la institución. Usted lo conoció personalmente bastante. ¿Quién era Emilio Botín? Emilio Botín era de esas personas que, primero, uno nunca piensa que va a faltar. Siempre piensa que es alguien que va a estar ahí, que va a ser la persona referente a la que uno pueda acudir frente a cualquier problema, en cualquier geografía del mundo, porque era un conocedor profundo de las distintas realidades, una persona muy abierta, con muchísima capacidad de escuchar, con muchísima capacidad de transmitir mensajes generalmente alentadores y tranquilizadores. Una persona que supo hacer una revolución silenciosa, es decir, España tradicionalmente no era vista como una plaza financiera mundial, ni nada que se le pareciera. Mucho menos que España fuera un banco español fuera el propietario de uno de los principales bancos ingleses. Es casi un ataque al mundo financiero eso. Sí. Y eso lo hizo don Emilio Botín en silencio, muchas veces te diría yo que en soledad, porque basta alguna anécdota, cuando el presidente decidió comprar Banesto, de sus últimas reuniones con sus asesores, planteó el tema déjenme solo, porque el último precio final en la licitación de Banesto la quería poner él de puño y letra. Y así fue, puso el precio de la compra de Banesto de puño y letra, pero era tal su secretismo, tal su compromiso con asumir la responsabilidad que se olvidó de firmarla. Y esto trajo un problema bastante serio que se dirimió merced al reconocimiento que tenía en ese momento con el gobierno y con las autoridades económicas españolas. Pero es una oferta que no estaba firmada. No estaba documentada. Y eso para que te demuestre hasta dónde se comprometía con los temas y hasta dónde él asumía los temas. Finalmente siempre protegiendo mucho a los que de alguna manera lo rodeaban. Una persona difícil de definir ante la ausencia, es decir, es muy difícil de imaginarse, cuando nos enteramos de la noticia de su fallecimiento, es muy difícil de imaginarse el día después sin el presidente. Leí algunas crónicas en estos días de medios españoles, estaba en actividad absoluta. Total. Por ejemplo, un periodista del diario El Mundo de Madrid escribía que había estado con él, creo que fue el sábado de noche, en una reunión con periodistas en Milán. Con motivo de la carrera de Fórmula 1, reunió a todos había invitado a los periodistas españoles y los invitó a cenar. Y estuvo casi 3 horas con ellos, esta cena que se fue hasta largo. Un off the record, decía el periodista, que eran habituales en él invitar a un grupo y se transformó sin querer en la última cena del presidente con el periodismo. Fue la última. Claro. Y obviamente ahí nadie se imaginaba que iba a fallecer pocos días después, es decir, estaba en actividad. Ahora, ¿cómo es la historia del banco relacionada a Botín desde que él asume la presidencia en el año 86? Yo decía, bueno, era un banco prácticamente familiar y terminó siendo, es hoy... Quizás mucho más que un banco familiar, un banco provincial, es decir, era un banco... El nombre cuando Botín asume era Banco de Santander. Y este D cambia mucho la cosa de que hoy Banco Santander es una marca, Santander es una marca, ya hasta la palabra banco le han sacado delante. En aquel momento era Banco de Santander porque era un banco de la ciudad, era un banco de Cantabria, una provincia al norte de España, un banco cero internacionalizado y yo te diría que bastante poco
de una cobertura relativamente baja a nivel nacional. Para que tengamos una idea de la dimensión de lo que hizo el presidente, en el año que el presidente asume, en el año 86, el Banco Santander era el 6º banco más grande de España. Y España no sé qué lugar ocuparía en el mundo, o sea, no existía como banco internacional. Y como banco español, fundamentalmente porque tenía una diferencia con el resto de los bancos, y era ese... Hay distintas maneras de llamarlo, unos llaman patriarcado, otros le llaman sucesión, en fin, era un presidente que de alguna manera tenía una historia familiar, su abuelo, su padre, su hermano, su tío, sus hijos, todos siempre estuvieron trabajando en la banca. Y él hizo una transformación, primero choquea a la banca española, pasa los tipos de interés del 1,5 en cuenta corriente a la supercuenta y paga 11% y la remunera. Forra un edificio de 11 pisos en Madrid y le puso supercuenta 11%. Y con esto arrastró los pasivos de todos los bancos, dio un shock, movió la banca que... bueno, y después de esos 6 bancos que estaban por delante de él, hoy están todos en el Santander, salvo el caso del Bilbao Vizcaya, que ya se habían fusionado en el año 86, que es el BBV. Entonces, prácticamente comienza una revolución primero en lo local, y luego avanza, él dice que es muy riesgoso. Fue la primera persona que hoy se habla mucho de la globalización, que en aquel momento pensó en la globalización antes que nada y dijo, es muy difícil lograr sostener los resultados de un banco pensando solamente en la interna de España. Tenemos que tener algo que nos estabilice los resultados teniendo presencia en distintas geografías. Y él dijo, el nexo natural de España es con América. Y ahí sacó la barca. Diría yo que desembarcó como banco internacional, porque por ejemplo en Uruguay y en Chile estaba desde mucho antes. En Uruguay, Chile y Puerto Rico estaba antes que eso, pero olvídate de lo que hoy es el banco. O sea, en aquel momento nosotros éramos un banco local con un accionista que era nuestro dueño en Madrid, y bueno, y ahí nosotros le mandábamos un reporte mensual y poco más que eso. Y después tuvo otro segundo tema muy importante. Él no conocía los mercados porque lo leía, él conocía los mercados porque los recorría. El presidente se tomaba primero, cuando venía aquí al viejo aeropuerto Carrasco, me acuerdo que me preguntaba dónde se podía cambiar los pantalones porque le gustaba ir más cómodo en los vuelos de línea y se ponía un jean. Y se lo cambiaba en el viejo aeropuerto Carrasco, una puertita que le conseguíamos ahí al costado antes de embarcarse. Pero él venía y cuando venía aquí preguntaba por las cabezas de ganado, por los nombres del ministro de Economía, por quién iba a ser el futuro presidente, por cómo veíamos la región. O sea, se interesaba por todo. Y le gustaba visitar alguna empresa y le gustaba conocer, no tanto al embajador de turno o al tal, a él le gustaba ir a conocer los empresarios, los que de alguna manera empujaran el país, los clientes del banco. Y también los no clientes, porque le gustaba preguntarle por qué no eran clientes. O sea, era en eso un sagaz. ¿Y usted cómo lo conoció personalmente? ¿En qué momento? ¿Lo recuerda? Sí, cómo no. Sobre finales del 85, él todavía no era presidente del banco, era el consejero delegado, era la figura del gerente general del banco. Y él venía muchísimo a Uruguay, porque desde que compraron Uruguay en el año 82, esto fue un grandioso dolor de cabeza para el banco. Compraron un banco fundido con muchísimos problemas, y entonces él venía muchísimo a Uruguay. Muchísimo, 4 o 5 veces al año, en vuelos de línea, una proeza. Yo trabajaba en el área de organización y métodos y estaba en una sucursal en el interior, en Guichón, ni más ni menos que en Guichón, o sea, en Paysandú, una sucursal que hoy no tenemos. Y volví a Montevideo y me dijeron, está el señor Botín que quiere hablar para mí era un dato, quiere hablar con usted. Y todos muy asustados, todos como que había bajado Dios y que quería hablar conmigo. Y bueno, yo le dije, sí, no tengo ningún problema. Fui, entré y me senté a conversar con él y me dijo, mire, me dijeron que usted conoce muy bien este banco. Yo quiero saber qué tenemos que hacer para sacarlo. Esto es un desastre. Todos los meses pérdida, todos los meses hay que capitalizar el banco y quiero que me diga qué piensa usted de esto. Bueno, hablamos más o menos 2 horas y media. Yo creo que no le resolví ningún problema, le dejé un montón de problemas más. Porque evidentemente él estaba tenía una versión totalmente distinta de lo que el banco realmente. Él pensaba que las sucursales estaban colgadas en teleproceso en aquel momento, o sea que estaban conectadas, hoy la cosa más normal del mundo, y había sucursales que no tenían teléfono, había que discar a manija, para hablar con Guichón había que discar con la manija.
que hoy los que me están mirando en el programa saben deben lo que pensar es. este tipo de qué me está Sí, hablando, ¿de qué saben está lo que es. Bueno, entonces en un momento me cortó y me dijo, hablaba así, me dijo, señor Jordán, le quiero el lunes en mi despacho en Madrid. Esto parece muy simple ahora y quizás te voy a contar un secreto personal, pero yo no solo nunca había ido a Madrid, sino que nunca había salido de Argentina, Brasil, Uruguay, y yo no tenía pasaporte. Y yo no tenía, qué era ir a España. La dimensión de lo La que dimensión significaba. pero yo y bueno, está. Y salí y me dijeron, si te dijo esto, bueno, aquello se movió todo el banco porque hubo que mover cielo y tierra para conseguir el pasaporte de arranque, porque en 4 días no me lo daban. Y ahí me embarqué en un avión, en el que para colmo todo lo mal íbamos 2 personas, un jugador de fútbol que en ese momento viajaba, de nombre Jesús Noel Alzogaray, un jugador de fútbol que de Nacional pasaba a jugar a España, y creo que los dos íbamos con miedos similares. Yo a ver a qué mundo me enfrentaba, a ver al presidente de un banco, y él a ver a qué mundo se enfrentaba en una cancha de fútbol tan lejos de acá. Este viaje era por una semana, esto fue en septiembre del 85, y yo estuve más de un mes, estuve un mes y medio en Madrid. En el medio de esto mi esposa cumplía años, y por lo tanto fue muy difícil porque yo no podía estar acá. Las comunicaciones eran 2 segundos por teléfono porque costaba mucho más que una casa, costaba prácticamente la llamada telefónica. Bueno, fue todo bastante complejo en esa distancia. Y me quedé casi un mes y medio y yo trabajaba en un piso y el presidente trabajaba 2 pisos arriba. Y él todas las tardes me hacía subir y ahí conversábamos un rato sobre el banco, sobre Uruguay. Y él ahí entendió Uruguay, hicimos una relación, no podría decir de amistad, porque ahí nos separaba todavía mucha, pero hicimos una muy buena relación. Él siempre, después de esa anécdota, él siempre que me encontraba me decía, yo siempre tengo mucha confianza en vos porque nunca me mentiste. Siempre me dijiste la verdad, aunque eran muy duras. Eso fue al principio de esa relación. Ahora, ¿por qué a él le interesaba Uruguay? Porque era un negocio muy menor, me imagino, para un banco como Santander. Es difícil contestarte por otra persona, pero de la relación que yo pude mantener con él, él tenía por Uruguay una especial estima. Primero, porque el clavo caliente lo había agarrado él, el que tomó la decisión de comprar el viejo Banco del Litoral Asociado en Uruguay fue él. Tenía que salvar eso, digamos. Entonces para él era un desafío personal. El segundo, porque él siempre encontró con que aquí la gente tenía un compromiso con la sobriedad, con la discreción, con el cumplimiento, con la norma jurídica. Entonces, el apego al cumplimiento, esto jugó un papel impresionante en el 2002. Sí. Entonces, yo creo que son una suma de cosas que hicieron que quisiera Uruguay. Él venía tanto acá como a cualquier otro país, o sea, venía 4 o 5 veces al año, en la época que él viajaba mucho por los países. Yo creo que le gustaba la cercanía con la gente, le gustaba poder desplazarse con una tranquilidad absoluta por la calle, o sea, un montón de estas cosas que hay una anécdota que un día me pasó, ya en los últimos tiempos, él se alojó, no en su último viaje, pero en un hotel en Carrasco, y yo, en intertanto, yo me fui a mi casa a cambiar y cuando vine no lo encontré. Y ahí yo creí que me iba a enloquecer. Ya era botín, digamos. No, ya era botín y ya era todo lo que te puedas imaginar. Yo no lo encontré. Y uno de los chicos que estaba en la puerta me vio desesperado y me dijo, el señor que vino con usted salió caminando. Bueno, salí, caminé. Es que no tenía idea, Leandro, que yo lo podía hacer. En una lo veo sentado en una mesa de un restaurante pequeño que se llama Dakel, un restaurante que está ahí en Carrasco, en una callecita perdida. Estaba sentado en una mesa afuera y, hombre, Jorge, mira, aquí estoy, qué bien. Y yo le dije algo, pero tampoco lo podía resolver. Así que bueno, Eso en Madrid era impensado para él. No, en Santander era impensado. Claro, entonces yo creo que él de alguna forma acá disfrutaba muchísimo de esas pequeñas cosas tan humanas, ¿no? Usted decía que en 2002 eso fue clave. Una vez en una charla con usted privada me contó lo que fue ese año para el banco. Bueno, en general es conocido por los uruguayos, pero en particular usted como presidente de un banco. ¿Por qué fue clave en ese momento, Botín? Como ya pasó el 2002, yo te cuento que si yo fuera presidente de un banco en Europa, posiblemente
y uno hiciera un análisis racional, racionalmente Uruguay no era viable para mantener un banco, los riesgos que había que asumir para mantenerlo frente a lo que de alguna manera las proyecciones permitieran ver que se iba a rescatar en esas circunstancias. De hecho, si yo traté con 100 personas en el banco, las 99 personas me dijeron que no. Las 99 personas me dijeron, cerremos, o sea, por transmitirte una idea, ¿no? Sí, es sí, decir, sí. Era, que la casa matriz, digamos, la casa matriz tenía veía capacidad que esto era una inversión a pérdida, que de alguna manera, si llegaba a tener de alguna manera un resultado positivo en el futuro, qué tiempo iba a llevar poder de alguna manera recuperar todo eso, claro. Y por lo tanto nadie quería apostar demasiado. Yo viajé en el 2002, creo que te conté esta anécdota, pero creo que es la que más ilustra un poco la figura del presidente. Sí. Viajé 14 veces a Madrid ese año. Un viaje tedioso, a veces cuando dicen que hoy recuperamos la conectividad, en aquel momento la conectividad era un poquito más compleja que ahora. En el viaje número 12... Pero usted me contó una vez que, por ejemplo, salía de las reuniones, se iba caminando por Madrid, mordiendo la rabia y sabiendo que acá... No tengo empacho, no le tengo miedo a la cámara. Me iba desde la Plaza de Canalejas, que está en el centro de Madrid, hacia el hotel donde yo estaba, que había 8 cuadras. Sí. Iba y por muchas veces me di cuenta que la gente me miraba porque se me iban cayendo las lágrimas. De rabia, de bronca. El sistema se estaba desangrando en Uruguay. Sí, ¿no? Acá nosotros perdíamos 50 millones de dólares por día, que no sé si esto quiere decir algo para la gente, pero esto quiere decir muchísimo dinero. El banco se desangraba porque la situación económica era terrible y porque había bancos que habían estaban sujetos a un corralito, que eso era que no podían sacarle el dinero y los clientes sacaban el dinero de donde podían, entre ellos de los bancos que no teníamos corralito. Entonces, en el viaje número 12, yo volví al hotel y cuando llegué al hotel hay una personalidad en el banco que es Paulita, la telefonista del presidente, que tiene más de 90 años y que es la persona que normalmente cuando el presidente quiere una cosa te contacta y me llamó. Y me llamó pidiéndome disculpas. Oiga, mire, discúlpeme que el presidente, mire, si son horas estas de molestarle, señor Jordán, pero bueno, el presidente quiere hablar con usted, querría hablar con usted si usted mañana quisiera tomar un café con él. Lo que Paulita nunca se imaginó es que yo lo que hubiera hecho es, seguramente me hubiera dado vuelta y hubiera salido corriendo en ese momento, donde estuviera el presidente, me importaba nada. Ella me pedía disculpas si yo quería tomar un café al día siguiente, yo lo hubiera tomado en ese mismo instante, porque era una... ¿Usted no había jugado la baza todavía esa de Botín? No, nunca... Varias veces levanté el teléfono, pero nunca, porque también todo esto, los distintos estratos hay que respetarlos. Claro. O sea, las responsabilidades de cada uno hay que respetarlas y a veces pasarse por encima de la jerarquía. La verdad es que yo tuve una relación de amistad importante con él, pero nunca abusé y creo tampoco no haber usado, porque en este caso yo no la usé, él me llamó. Él llamó y lo invitó a tomar un café. Lo invité a tomar un café y cuando llegué, el despacho era un despacho enorme, a mí me pareció mucho más enorme todavía que lo que era. Yo abrí una puerta por un extremo y me paré, ahí me sentía como en un dibujo de Mafalda, en una esquinita, casi una hormiga, y se abrió la puerta de aquel rincón y pensé que le veo. ¡Hombre, Jorge! ¿Cuánto tiempo sin verle? Me senté, y se puso a hablar conmigo. Me dijo, ¿qué pasa en Uruguay? Me dicen que vamos a perder él me dijo, podemos decir esa cifra, ¿no? Me dijo que vamos a perder 450 millones de dólares en Uruguay, y entonces, Jorge, esto es un fastidio, porque no sé qué, porque no sé cuánto, esto no lo recuperamos nosotros nunca. Ya habían tenido la misma charla 20 y pico de años antes. Y yo me acuerdo que, sí, exactamente. ¿No? Y yo me acuerdo que yo le dije, en ese momento, le dije, mire, yo le voy a hacer una apuesta, presidente. Yo le puedo asegurar que usted me trae las personas que le dijeron eso, ponemos un globo terráqueo aquí, lo giramos rápidamente así, y le preguntamos dónde queda Uruguay, y los que le están diciendo eso no le invocan. Porque son personas que nunca han ido, y con esto le quiero decir que no conocen la idiosincrasia de Uruguay, que están mezclando en este momento Uruguay con algún país de la región que se ha declarado insolvente, pero en Uruguay el más humilde paga sus cuentas. Todo el mundo paga sus cuentas. En Uruguay no vamos a transitar ese camino, no sé cuánto, entonces le están hablando de una pérdida que no va a ser real. Me dice, ¿pero qué me dices? ¿Y cuánto estimas tú? Y yo me acuerdo la cifra exacta, le dije, vamos a perder como máximo 65 millones de dólares. Y él me miró y me dijo, mejora muy rápido el enfermo.
Y yo le dije, no, lo que pasa es que a usted le están presentando una gravedad que el enfermo nunca tuvo. Bueno, la conversación mediante me dijo, después él era muy práctico, me dijo, bueno, ¿y qué vas a apostar? Hay una anécdota personal, yo le dije, le voy a apostar un reloj. Ahí me perdí. Tendría que haberle dicho 10 millones de dólares. Claro. Y ahí pasaba yo a una situación un poco más cómoda. Pero ahí me perdí y le aposté un reloj que cumplió él, me dio el reloj y todo, pero... Sí que tiene el reloj del 2002. Sí, tengo el reloj, que me lo dio mucho tiempo después, lo tengo aquí el reloj, pero bueno, ese? sí, es este. Pero bueno, me lo dio el reloj mucho tiempo después. Secreto, ¿no? En un pasillo me dijo, mira, te debo esto. Tal. Entonces, me dijo, ¿qué necesitas? Yo le dije, necesitamos un sobregiro que podamos tirar contra una cuenta en Nueva York para ir cubriendo, que yo pienso que necesitamos un sobregiro de 35 millones. Se paró, me dijo, hombre Jorge, como te he dicho alguna vez, siempre me dijiste la verdad. Pum, ahí se despidió, me dijo, te va a llamar en una hora el vicepresidente. Tal, que era Matías Rodríguez, que es todavía hoy Matías Rodríguez. Bueno, yo llegué al hotel, efectivamente me llamó, me dieron el sobregiro. Gastamos 33 millones de esos 35, el banco aparte puso 50 más como capital, que después esa es parte de la pérdida, y ahí el banco logramos salir, hicimos un acuerdo con clientes aquí, zafamos de la crisis del 2002 espectacularmente, y me parece que lo que más ganamos no fue haber salido de la crisis del 2002, me parece que lo que ganamos fue en credibilidad. El equipo local hizo un planteamiento, demostró que muchas veces en los gabinetes hay personas que pueden estudiar muy bien los temas pero que desconozcan la realidad y salimos adelante. Pero eso te muestra la personalidad del presidente. Claro. Porque eso solamente lo puede hacer alguien que haya conocido Uruguay, que haya estado aquí, que conozca a la gente. O sea, tenés que jugar una carta muy importante, ir a decirle a los accionistas, me perdí 400 millones en Uruguay porque le creía a un ingenuo, es difícil. Claro, aparte de Uruguay tampoco es un mercado donde te puedas reponer de 400 millones en un rato. Claro. Eso sería para siempre. Claro. Ahora, usted lo conoció a nivel personal también. Estuvo en su casa, por ejemplo. Sí. ¿Iba a cenar a su casa? Sí. Cuando se hacían las juntas en Santander, él tenía una costumbre que para nosotros fue espectacular y que después se dejó de repetir. Él tenía una casa colgada sobre la avenida de la Bahía. Y entonces él hacía, cuando terminaba la junta digamos, la junta de ejecutivos, él esa noche invitaba a los... después fueron los country head, pero a los directores, a los gerentes generales de los bancos de América Latina, que en ese momento éramos 4, a que fuéramos a su casa a cenar. Íbamos a su casa a cenar y ahí él siempre te encontrabas con personalidades espectaculares. Me acuerdo de encontrarme con un señor muy, pero muy mayor, chiquititito y tal, y yo pensaba, ¿quién será? Y era el dueño absoluto, don Antonino Fernández, el dueño absoluto de Cerveza Corona, por ejemplo. Mexicano. Y estaba ahí en esas reuniones que él solía hacer. Y bueno, eran reuniones tremendamente gratas porque eran muy íntimas. Él tampoco te daba ventajas por eso, es decir, él no te daba ventajas por la amistad, pero ahí te demostraba un cariño y una amistad y una relación. Sentarse a comer en la casa era un tema muy distinto. Y estaba su esposa Paloma, muy pocas veces alguno de sus hijos, pero siempre estaba ella, doña Paloma, que es una persona... bueno, culturalmente muy reconocida en España, pero una persona gratísima, de un trato espectacular, delicioso, una gran persona. Y el presidente estas cosas te las hacía fácil, porque vos al ratito eras uno más en la cena. O sea, yo lo recuerdo bajar a esta cena con su camisa y sus tiradores que se ponía por encima y de medias. Porque, hombre, que ya vengo, es que no encuentro los zapatos, no sé qué. Era muy grato, era una escena... Era realmente una cosa de una escena muy familiar, una escena muy familiar. Entonces, sin corbata. Y bueno, y estas cosas nos fueron llevando a tener una relación, lo que pasa es que amistad quizás sea un poco atrevido, pero muy cercana, de muchísimo cariño. Por eso es que te puedo asegurar de que la personalidad de él la conozco muy bien y creo que ha sido muy importante, no solamente, como tú decías, para Uruguay, en distintas crisis, en distintos países ha jugado... Y lo principal es que los ha jugado en silencio, porque este tema de Uruguay, yo te lo conté en una íntima un día, que nos vimos en una visita a la UIM, en un evento en la UIM, pero no se sabe. Yo hoy lo cuento con cierto orgullo porque bueno, él ya no está. Entonces hoy yo tampoco me voy a jactar, ni tengo nada para cobrar de esa amistad. Pero la verdad es que esta es una gran oportunidad para homenajearlo.
Estuvo aquí en Uruguay última vez en 2008. En una visita sorpresa que fue muy comentada en el banco. A mí una vez una ejecutiva del banco me dijo, vino Botín el fin de semana. ¿Cómo que vino Botín? Sí, estábamos ahí y apareció. Bueno, teníamos una forma muy especial. Ahí estamos viendo una foto vamos a ver si hay una foto de ese encuentro. Ese fue el día que lo recibimos con todo el personal. Este fue con motivo de la fusión de Banco Santander con ABN. Sí. Y lo recibimos todos los empleados del banco, pero tal sorpresa fue que mucha gente primero pensó en que nosotros llegamos caminando a este evento y mucha gente pensó, bueno, la gente que provenía de ABN no lo había visto, pero fue un shock tremendo, claro. Porque ellos no tenían ni idea que los bancos tenían presidente, porque era un sistema muy distinto el que tenía el banco. Claro. Entonces, cuando vieron una persona y que nosotros tuviéramos tal devoción por esa persona, fue un tema muy especial. Eso también fue motivo de una apuesta, porque resulta que cuando estábamos discutiendo el tema de que si ABN sí, si ABN no, porque entendámonos, que tú hablabas del cariño por Uruguay, y acá hay una segunda muestra de cariño. Cuando el banco compra ABN, lo compra fundamentalmente por posicionarse en Brasil, donde la ABN tenía mucha presencia, y el Banco Real, y Italia. Pero compramos un martes y el viernes Italia lo vendimos, el banco en Italia. Y después decidimos no quedarnos con Paraguay, ¿no? Y nos quedamos con Brasil y con Uruguay. Y esta fue una discusión, pero creo que es para otro programa, porque fue una discusión larga. De vuelta, el único que apoyó fue el presidente. Porque me llamó, era un 5 de enero, seguramente mi familia lo recuerde perfectamente, porque estábamos comiendo, porque interrumpió las vacaciones. Vamos a pasar unas muy buenas vacaciones, y me dijo, Jorge, tengo esto, hay que decidirlo mañana. Así que, bueno, y mi mujer me hace seña de la sombrilla como diciendo, no es verdad. Y yo le hacía que sí que era verdad, porque bueno, era obvio que me tenía que ir. Fui, 7 de enero de feriado, era feriado en Madrid por un tema de madrileño, y ahí fuimos todos a una reunión al banco sin corbata y de nuevo. Él tenía una idea con el banco, y acá surgió una anécdota que él siempre me decía que yo había tenido. Él, cuando nos encontramos con alguna otra persona, me presentaba y él me decía, esta es la única persona que dice que yo digo disparates. Y yo siempre lo corregía y le decía, no, yo no digo que usted dice disparates. Yo le dije que lo que usted me había dicho era un disparate, porque él me hizo una propuesta sobre Nadie cómo... se animaría a decirle... Pero yo se lo dije en un contexto muy especial, porque él dijo una cosa sobre cómo manejar la compra de ABN que realmente era un disparate. Sí. Yo no supe qué otra palabra decirle. Entonces quedó esa anécdota, pero siempre para que veas que cuando uno dice si había relación de amistad, tienes una relación cercana para que él repita eso y no te mande a decapitar. Claro. Bueno, entonces... Cuando nos encontramos en Argentina, al inicio del 2008, me dijo, bueno, si sale lo del ABN, ¿qué quieres? Porque has tenido un muy buen año, no sé cuánto, ¿qué quieres? Le dije, yo quiero que usted venga a Uruguay cuando tengamos el tema de la fusión. Se dio vuelta, su secretario se llama David Gutiérrez, una persona también terriblemente cariñosa y muy cercana, y le dice, David, ¿qué día podemos venir? Entonces me dijo, 29 de septiembre. Me acuerdo porque después iban a la carrera, 29 de octubre, perdón, porque después iban a la carrera de Fórmula 1 que en San Pablo. En San Pablo. Me dijo, estamos ahí tal fecha. Estamos hablando que esto me lo dijo en mayo. Claro. Bueno, me dijo a la hora que iban a llegar y ya me dijo lo que quería hacer. Y llegó a Madrid y me mandó tal cosa y tal otra, y quiero que haya 21 grados de temperatura para que no sé cuánto. Porque era una persona que obvio se tenía que cuidar mucho porque estaba permanentemente en geografías diferentes. Claro. Y ahí llegó. Y eso que estaba en un momento en que en Europa estaba en una crisis importante y él llegó aquí. Hicimos un despacho de mañana en una bodega en las afueras de Montevideo y luego nos juntamos en los salones de la Joaquina. Habíamos dicho que era una reunión de todos los empleados, trajimos los empleados del interior en avión, etcétera, etcétera, que tenía que ser de mañana porque había que volver a abrir las sucursales porque era un miércoles. Y del despacho ahí nos fuimos al evento y llegamos caminando y ahí lo presentaron y fue impresionante, ¿no? Y con anécdotas muy jocosas, porque dice, perdón, y todos tienen que volver a trabajar. Y dice, ¿quién es el que vive más lejos? Entonces dice, el gerente de Artigas, dijo uno adelante. Dice, ¿dónde está el gerente de Artigas? Se paró, levantó la mano y le dice, oiga, ¿y a qué hora abre su oficina? Dice, porque si tiene 500 kilómetros no va a llegar, se tendría que estarse marchando. Y salió así, me imagino. Bueno, y le preguntó cuántos clientes tiene. O sea, con esas cosas muy cercanas que tenía él, que eran solamente, era su forma de ser. Pero cuidado, si le decías que tenías unos clientes ahí, luego había una presentación de tarde y le decías 500 menos, le decías 5.000 ahí, 4.500 cuando salías, te lo marcaba. No se iba a olvidar. Tenía una memoria impresionante.
Este personaje era Emilio Botín, el presidente de Banco Santander. Te agradezco mucho, Jorge, por haber Por favor, el agradecido soy yo. En realidad, como uruguayo y hoy en el cargo que ocupo, creo que ha sido una oportunidad linda de tener un homenaje para una persona, un homenaje cariñoso, sentido posiblemente, porque contamos algunas anécdotas de un personaje que era tal cual y que a mí me parece que tal vez en silencio los uruguayos le debemos mucho. Sí, sin duda, sobre todo en ese 2002, donde estuvo realmente en jaque la cosa, donde, bueno, muchos que en aquel momento trabajábamos recordamos más de cerca y los uruguayos lo vivieron, obviamente muy, muy de cerca, pero hubo jornadas complicadas. Pero bueno, en todo caso apostó fuerte y donde esté le podemos decir que desde Uruguay también supimos cumplir. Muchas gracias por favor, gracias a ti.